Eso es lo que te dije, por Fíjate que favor. quería darte el uso Sácala de de la la palabra, panificadora. pero Hay una ya no me entrega si fue quieres. posible en el horario ¿Sí? anterior. La traes a mi cuarto y le das Así de que yo creo comer. que lo ¿Pendiente? justo es Se que me enciende la luz. te ¿Sí? dé el uso de la Va. palabra en la Y bella te siguiente pones a reunión, ver teles. que sería para el próximo martes 7. Así que te preparas, Afner, para darles la información en ese día o colocas, por favor, en Classroom la información que tú les quieras hacer llegar a los estudiantes, ¿verdad? Porque no me dio, no me da tiempo. Así que voy a comenzar la noche de hoy. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, nuevamente necesito que se armen de lápiz, papel, calculadora o bien que por favor tengan abierta una hoja de cálculo, una hoja de Excel puede ser, para que entonces procedamos a analizar el procedimiento WEBS, porque hoy nos van a estar, hoy vamos a estar abordando el WEBS, últimas en entrar, primeras en salir. Ese es el que tenemos pendiente. Em, Gracias, Abner. Disculpa. No, mira, Lo Nico, que si te pasa hablan es del que teléfono. sí, me imagino que necesitarías varios minutos para explicar Gracias. varios asuntos, entonces mejor ya el martes te doy chance a que tomes un buen tiempito y les expliques todas las reglas del juego a los estudiantes para poder conformar sus grupos. Em, Voy a iniciar con la gestión de la grabación. Ya que sí estoy logrando, pues, grabar en estos días, les quiero decir que no siempre voy a tener luz verde para poder hacerlo, pero mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Ya se finalizó con el tiempo de asignación, así que yo ya tengo un listado definitivo de estudiantes asignados para este horario que corresponde al Salón 307. Y en base a ese listado es que ya vamos a estar trabajando para lo que es la conformación de grupos. Javier, dígame. Buenas noches, licenciada. Em, sí, con respecto a eso de las asignaciones, lamentablemente hoy es mi primer día de clase. Tuve unos pequeños problemas con mi asignación por casi 2 semanas y pues al día de hoy Cuando sabes, es están mi exámenes primera también me clase ocupaban o y algo así. también me estaba preguntando si tienen algún classroom, eh, Claro que sí. algún, algún, no sé si han hecho grupos, No, algún aún no. trabajo Le que voy me a ha pasado. pedir al catedrático auxiliar que coloque en el área de Y para mensajes, en saber. el chat, por favor, Afner, el código de ¿Qué Classroom quieres? de este salón 307. ¿Qué quieres? Y mire, allí Llevar la lengua de también papel nuevo, por le van favor. a estar informando del sitio al que usted puede acudir para ver las grabaciones de las reuniones, porque sí las hemos grabado. Creo que fue únicamente la primera reunión la que no se pudo grabar, la de bienvenida prácticamente, pero bueno, existe la presentación que di en ese día, así que también va a encontrar todo ese material en Classroom. Mi catedrático auxiliar nuevamente va a colocar los datos en el chat para que ustedes puedan tener información de todo el material y de los videos. Y habiendo dicho esto, vean, no tenemos ningún grupo en redes sociales, únicamente estamos autorizados para trabajar con Classroom. Bueno, y lo único es el sitio de los videos. em, Ahí sí tenemos pues un canal de YouTube que está em, pues hecho basándonos siempre en lo que es el correo institucional. Así que serían los únicos medios y bueno, allí le están ya proporcionando la información.
Voy a comenzar con la gestión de la grabación. Tenemos por acá al licenciado Carlos Hernández. Buenas Mucho noches, gusto, licenciado. buenas noches, maestra, buenas noches, compañeros. Hoy entré rapidito porque al otro periodo entré, pero no la quise interrumpir porque estaba muy compenetrada en la clase. Así rapidito, para no quitarle mucho tiempo, estoy acá para darle, como lo hago cada semestre, la más cordial de las bienvenidas al semestre del primero del 2023 y para trasladarles información Venga a comer, por favor. rapidito, ustedes vieron que el Consejo Superior Universitario a finales del año pasado empezó indicando de que ya regresábamos a la presencialidad, ya regresamos a la presencialidad, lo hizo a inicio del año. Inmediatamente los compañeros de la Resistencia pudieron tomar las declaraciones de la sede central y dijeron que ellos no, si no dialogaban, no lo entregaban. Por lo que se ha dado, el día lunes de la semana pasada entregaron el CUM y se esperaba que para esta semana pues, se entregaran ya toda la sede central. Lamentablemente se dio un problema con un estudiante, ¿cómo se llama? Un representante estudiantil que fue sacado, no sé cuál fue la razón, y eso creo que va a retardar. Pero para tranquilidad de ustedes, nosotros en la primera reunión de trabajo que tuvimos con el licenciado Suárez, y fue su última actividad, porque como ustedes creo que la mayoría saben, o si no se han enterado, él va a participar en política nacional, va a candidato a la vicepresidencia por un partido político, pues eso lo obligó a pedir permiso. Entonces ahora está el doctor Byron Mejía como decano en funciones, ¿sí? Hasta el 25 de junio tendría que regresar el licenciado Suárez los últimos 4 días, y el 30 tiene que entregar a el nuevo decano, si es que hay elecciones, y si no, pues retoma nuevamente el doctor Byron Mejía la dirección de la facultad. En esa sesión, cuando se habló de regreso a la presencialidad, yo tomé la palabra y le pedí apoyo a los demás directores, jefes de área común y de fin de semana, de que aunque la universidad regresara a lo presencial, nosotros no podíamos regresar. Dos razones valederas. Una es de que con la virtualidad, mucho estudiante que no podía estudiar regresó. Y entonces, en el 2021 teníamos 6,000, 7,000. El año pasado llegamos a los 9,000 solo en la escuela. Y este semestre, tal vez por lo que avisó el Consejo Superior, también ya muchos se fueron, pero muchos cursos están cargados. En el caso de financieras, tengo entendido que están sobre los 300 centavos de estudiantes por cada de los 3 docentes en la nocturna. Sí nos bajó un poquito, pero no mucho. Entonces, si regresáramos a la presencialidad, la escuela no está en la capacidad. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en el 2020, antes de la pandemia, no cabíamos. La escuela funciona con el tercer nivel del S3 y 2 salones del S6 que me presta auditoría. Auditoría tampoco cabe en todos los salones, entonces ahora con esta cantidad de estudiantes tampoco. Entonces esa fue una razón. La otra es de que la pandemia no se ha ido, sigue dando que dar, y pues lo que no tenemos la capacidad para atenderlos, y vamos a provocar una gran infección, una gran contagio ahí con alguien que vaya malo. No. Entonces al final fue buen visto, todos los demás directores se atraparon, y entonces este semestre, se regrese o no se regrese, seguimos virtual, tanto clases como exámenes. ¿Sí? No hay ningún cambio. Además, si llegaran a entregar las instalaciones, creo que se va a dar un gran tiempo en que las dejen nuevamente para que pueda funcionar normal. Si en caso regresamos, los que regresamos seríamos los administrativos, y en el caso como director de escuela, soy docente, profesor administrativo, tengo que estar ahí, coordinadores de área, posiblemente cuando regrese, los de planes, también, porque ahí no hay, ahí es mínimo, digamos. Entonces no juega Fernando. Pero las clases continúan virtuales. ¿Qué puede pasar en el segundo semestre? Posiblemente, tal vez ya se pueda regresar,
pero no Si no quieres clases. dejarlo, te vas a acostar. Por ejemplo, en este momento, virtual o no, EPS, práctica integrada, van al campo, ¿sí? Van a ser híbridos. Los seminarios, el informe, la entrega de informe va a ser virtual, pero la ida al campo sí es. En el caso de nosotros no. ¿Qué puede pasar en el segundo semestre? Es que si hay condiciones, los exámenes de los cursos prácticos, áreas prácticas, por ejemplo, métodos, operaciones, gestión financiera, si se hagan los exámenes parciales y finales presenciales. Ojo, por favor, fíjense lo que estoy diciendo. Posiblemente no van a salir con que el licenciado Hernández dijo que vamos a... No. Está como una propuesta. Todavía no hay una decisión. Al final no es decisión mía ni de coordinadores, sino que tiene que ser de junta directiva. Pero la mayoría de escuelas, auditoría, economía, común y fin de semana, están solicitando que los exámenes prácticos sean presenciales si hay condiciones el segundo semestre. Y la verdad que eso les va a ustedes que están ahorita, hay mucho estudiante que está llegando del área común al área profesional. Es totalmente diferente, el funcionamiento del área común al profesional es totalmente diferente, es mucho más exigente. ¿Por qué? Porque ya se están preparando ustedes para ser futuros profesionales. Entonces es más exigente y van a ver en los resultados de exámenes, muchos alegan, mire, pero si yo hice todo, me cuadró, sí, pero no se fijó bien cómo estaba el asunto, quiere cero y todo eso. Yo creo que ya es tiempo de que la facultad tenga las dos condicionantes. Hay mucho estudiante que regresó, que vive lejos, que por trabajo no podía, pero se puede conectar viendo en camioneta o en su teléfono, entonces, pero debe ser una licenciatura virtual. Por la emergencia en el marzo 2020 estuvo bien, pero vamos 20, 21, 22 y ahora 23 y seguimos híbridos, ¿sí? Por decirles, ingeniería, ellos están trabajando ya en licenciaturas virtuales, ahí se examinan con cámara abierta y el celular enfrente, ahí no hay, y se menea y se va feo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo virtual tiene técnicas, tiene métodos, tiene pruebas que son para lo virtual. Yo creo que ya es tiempo de oportunidad a todos, porque la necesidad es de todos. Entonces, los que no pueden estar presencial, sigan virtual, pero una licenciatura virtual. Y los que pues quieran regresar a la presencial, pues ahí está la presencial, cuando se den las condiciones. Esa es una propuesta que hicimos y se está estudiando, a ver qué dicen las autoridades. Pero mientras eso pasa, seguimos virtual todo, ¿sí? La otra es que ya el 9 comienzan los exámenes parciales, ¿sí? Entonces la calificación, pues el decano de funciones dirá cuándo la publica. Solo pedimos que lo dijeran con tiempo, tanto para los docentes, para ustedes, ¿verdad? Pero esa no es decisión de la dirección de escuelas, sino es de decanatura y de junta directiva. Ya está la programación, pero ahí sí, 9 de febrero comienza, si yo mal no estoy, me acuerdo que es administración 5 la que comienza la escuela comienza el 9, si no estoy, administración 5. Los exámenes prácticos los dejé de último, lo propuse, pero eso es cuando yo propongo, cuando vemos la calendarización, vemos todas las escuelas, área común, entonces por problemas de la plataforma no podemos programar todos, ¿verdad? Entonces hubieron cambios y esas no la han trasladado todavía los cambios finales, no es que no se los puedo dar yo. Pero sí me acuerdo que el 9 dejaba administración 5, que es del 9, a ustedes no les afecta. Creo que el siguiente examen es el de legislación aplicada a la empresa, que es para el 5º, pero déjenme que nos pasen la acreditación y yo se las hago llegar. Aparte que la decanatura va a publicar, como lo hace siempre en la página. Entonces, esa era la información que les quería dar, para que estén tranquilos. No hay nada presencial en clases, aunque regrese la universidad, si regresa. Ya, seguimos virtual nosotros. Aura, ¿quiere hablar algo relacionado? La estudiante Aura Ramírez había levantado su mano. Sí, lo escucho. Muchas gracias por el espacio. Licenciado Hernández, qué gusto de saludarlo por acá. Fíjese, licenciado, que justo mi duda era
que íbamos, o sea, que usted proponga una licenciatura virtual, porque este método virtual es muy bueno para todo el tiempo que uno se ahorra yendo a la universidad, el tráfico, y pues no es por medio de, o sea, que ya no nos quedemos como Universidad de San Carlos por línea normal, sino que haya virtual para ciencias económicas, que es, bueno, pues que tenemos ahorita, ¿verdad? La oportunidad de estudiar virtual. Yo me he sentido muy cómoda porque yo ya vengo de mi trabajo, voy a la casa o recibo la clase en la oficina y hago un espacio, pero ir en el tráfico es un poco más pesado. Que solo Sí, esa era mi propuesta, licenciado, porque sé que sí, sí. usted puede proponerlo a la junta directiva y sería muy cómodo para todos los estudiantes. Los que quieran regresar presencial está muy Mm, bien. Las condicionantes que pongan para lo virtual también está bien, pero que sí exista el área virtual. Muchas sí. gracias, licenciado. Sí, gracias. Sí, eso, de hecho, yo estoy trabajando con un equipo para hacer una propuesta, porque no se va a estar decir solo, miren, hagan tal cosa, sino que presentemos algo, ¿va? Ustedes, entonces, ya, por ejemplo, la Mariano Galvez ya está trabajando en eso también, varias universidades están trabajando en eso, y yo creo que nosotros tenemos que hacerle como facultad y como universidad frente a la tecnología. La tecnología está ahí de punta y tenemos que aplicarnos, ¿verdad? Ustedes, y sobre eso tenemos que trabajar. Entonces sí, ya estamos tratando de necesitar algo para que Junta Directiva lo analice, lo evalúe, lo mejore, porque efectivamente ahí tiene que entrar la unidad de planificación, así como cuando yo estuve en Junta Directiva, propusimos los 5 métodos de graduación, nació de ahí la Junta Directiva, pero fue un proceso largo, ¿no? O sea, no fue así rapidito. Entonces esto también va a dar tiempo, ¿va? Pero sí tenemos, no podemos quitarle esa oportunidad del estudiante que no puede, como su caso. Hay mucha gente que está en los departamentos, inclusive gente que no está en Guatemala y está llevando sus clases virtual, entonces no los podemos afectar, ¿verdad? Pero si es necesario que en algún caso regresemos a la presencialidad, entonces que el estudiante decida, me voy por lo virtual, me voy a lo presencial, pues ahí no hay problema. Por ahí vamos. Jennifer, Licenciado, buenas noches, mucho gusto. buenas Buenas noches. noches, compañeros. Yo apoyo también mucho la moción de la compañera porque le cuento que yo soy una de esas personas que se encuentra fuera de Guatemala y el que esté en este modo me ha ayudado a retomar la carrera que había dejado desde el 2000 pendiente. Qué bueno. Entonces, si ustedes obviamente, creo que el avance de la pandemia dejó muchas cosas buenas en que podemos seguir de esta forma y hacerlo bien, pero como dice la compañera, yo sí le pediría que pudieran pensar siempre en que el estudiante puede escoger en qué tipo de método puede estar, porque si ustedes lo logran, lo ponen presencial, definitivamente volveré a tener que dejar la carrera fuera, porque no podría. Correcto. Eso sería una. Y la otra sería que en Guatemala cada vez está más imposible circular. Y si de los trabajos salimos a las 5 de la tarde, nos hacemos 2 horas de tráfico para llegar a cualquier lado. Entonces, les pasaría a los compañeros lo que me pasaba a mí en los 2000, ¿verdad? De que salía tarde a trabajar y nunca llegaba a tiempo a escuchar ninguna cátedra. Entonces, yo sí les suplicaría, licenciado, que dentro de sus prioridades pudieran colocar de que sigamos en esta forma, que hayan las opciones y que el estudiante pueda tener esa opción de decidir para poder continuar sus estudios de educación superior, ¿verdad? Correcto. Sí, mire, definitivamente yo ya no estoy en junta directiva, yo entré en enero del año pasado, pero eso no quiere decir que no propongamos. Lo que digo no se trata solo de decir, mire, ¿por qué no hacen tal cosa? No, mire, aquí está esto, vean esto, hablen sobre esto. Y esa es la idea, que no dañar. Ahí estoy viendo una pregunta, antes de darle la palabra a Luis Fernando, está preguntando, revisiones de exámenes. Mire, desde el 2020, junta directiva tomó la determinación por todo lo que produce la virtualidad, y ustedes no me dejarán mentir. La virtualidad, yo me examino, no pongo cámara, aquí, no pongo cámara, me puedo juntar con mi grupo, puedo usar mis copias, o sea, muchas ventajas, ¿ya? Y que son propias, pues, eso es parte de, entonces, se decidió por junta directiva no dar revisiones de exámenes, ni dar exámenes extraordinarios. Eso se continúa igual, o sea, la virtual se mantiene en eso que se dio desde el 2020 y ha sido todo el tiempo así. ¿Por qué no damos revisiones de exámenes? Imagínense cuántos son acá. Estoy viendo 142. Si damos el docente está contratado
por 2 horas dar su clase. ¿A Son qué hora? 176, licenciado, perdone. 176 asignados. Va, imagínense, si todos pidieran revisión, se pasa la licenciada dando revisiones y nunca avanzarían. Eso es una. Aparte de las ventajas que da la virtualidad. Y ustedes no me dejarán mentir. Por eso es que financieras, métodos y operaciones tuvieron que tomar acciones, porque el primer examen parcial en el 2020, el 90% sacó 30 de 30. Y miren, si fuera que realmente fue porque saben, no habría problema. Pero en la presencialidad jamás se dio eso. Los de 30-30 era un 5, un 10%. Y aparentemente, qué bueno, pero después cuando pasan a la 2 no saben nada. Porque acuérdense que la 1 lleva la 2 y la 2 son prerequisitos. Entonces lo que parece una ventaja se vuelve una desventaja, ¿sí? Y es lo que nos está pasando en las maestrías. Las maestrías, por ejemplo, el método de evaluación, tenemos que revisar qué está pasando ahí. Están saliendo una cantidad grosera de nuevos profesionales, y yo no estoy en contra, que está el campo para trabajar en un montón. Lo que nos está pasando es que ya cuando van a una entrevista y dicen que son de maestría de San Carlos, de económicas, ¿de cuál? ¿De la normal o de la Mickey Mouse? Y de una vez los descartan. Entonces tienen el título pero no pueden trabajar como maestros. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, que la gente que salga de San Carlos, de la facultad, llene las calidades, porque tenemos que luchar con un montón de paradigmas, pero siempre nos da la ventaja que salíamos académicos, demostrábamos que sabíamos, pero ahora ni eso nos dejan por esa mala fama. Entonces hay cosas que hay que cambiar, que hay que revisar, y yo creo que no es con la gana de dañarnos, sino que es darles armas. A nosotros nos pasó, a mí me pasó, yo tuve muy buenos docentes, excelentes, pero me sacaron teórico, y en el primer trabajo ya como profesional, vieran ustedes, a mí me dio pena, no sabía por dónde entrarle, ya licenciado, ¿eh? Gracias a Dios tuve un jefe que entendió la situación y me llevó de la mano, y ahí fui aprendiendo, práctica. Por eso es que nosotros peleamos mucho aquí en la escuela, que saquemos estudiantes prácticos, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual continuamos. Luis Fernando, ¿quiere hablar? Sí, licenciado, con eso también tenía duda, porque dentro del reglamento normativo pues se habla del plan de repitencia. Eso si va a ser una licenciatura virtual, va a entrar en vigencia o no. Y segundo, también sería que antes los parciales se resolvían el día posterior al día de que resolvían, o bueno, me recuerdo que varios licenciados lo hicieron así, para que uno tuviera como que consciente de que era lo que había hecho mal o lo que había hecho bien, sin necesidad de estar viendo seguir la solicitud de revisión de examen. Entonces yo este curso lo estoy sacando por segunda vez, porque el año pasado no hubo resolución de examen dentro de clase, y tampoco no sabía uno lo que estaba bien o lo que estaba mal. Entonces yo dije, pues realmente no sé qué es lo que estoy haciendo mal, como para mejorarlo, y decidí mejor tomar el curso de nuevo. Sí, miren, lamentablemente lo que les decía, por toda la ventaja de lo virtual, pues la Junta Directiva decidió en ese momento no darlo, y lo continúa sacando por acuerdo. Un docente oficialmente no puede dar una revisión de examen porque está yendo contra de una instrucción de la Junta Directiva. Como le digo, hay muchos que hacen el examen como debe ser, o sea, solitos, pero la mayoría no lo hacen, y eso ustedes están claros, ¿verdad? Están claros. Y miren, así rapidito para que nos dé un caso, acabar con la licenciada Astrid. Fue en el segundo semestre del 21. El estudiante, yo entré, y cuando dieron notas y peleando, sí, que yo cuadré, okay. Entonces nos pusimos de acuerdo y le dije, miren, lo que está pasando es de que más trabajo para el docente, pero son 4 problemas. El primer problema se llamaba la casita, por decirle algo. Todas las variantes era la casita, pero ningún examen era igual, los datos eran diferentes, ¿sí? Para eso, decirle una batería de 40 posibles casos para el número 1. Entonces eso nos da probabilística que en un salón de 180 estudiantes que le toque el mismo examen es de 5 estudiantes lo máximo. Y entonces todos decían la casita,
Entonces uno lo resolvió y era desde la casita y lo pasó. Y cuando él me decía, mire, es que yo cuadré y cabal me dio como la respuesta hay 3 posibles y hasta me dio. Entonces, como no lo ya habíamos revisado, porque miren, esto lleva doble trabajo para el docente. Cuando ellos dan notas financieras, métodos, ellos ya han revisado. Los que pierden tienen la instrucción de parte del coordinador, Polanco y de mi persona, que vuelvan a revisar el examen para asegurar que la nota que están poniendo es la correcta. Y entonces, como ya sabíamos cómo estaba el caso, les dije, mire, ¿usted me autoriza a que pongamos su examen en la pantalla? Sí, me dijo, ok. Vimos el problema, mire, sí cuadre, ok. Ahora solo dígame usted, le dije, ¿de dónde sacó los datos de su examen? Porque si usted lee su enunciado, no coincide con los datos que usted puso en su problema. ¿De dónde los sacó? Si usted me dice, ¿por qué puso los datos y no puso los de su examen? Y le digo a la licenciada que le ponga los cursos que corresponden a ese problema. Simplemente le habían pasado el examen. Como todos vieron la casita, pum, nos fuimos todos con la casita. Y de ese salón, solo 5 podían haber tenido el de la casita con los datos reales. Entonces, solo les cambian una fecha, les cambian un dato, pero como ya me lo pasaron y se fueron. Entonces le dije, mire, ¿se da cuenta por qué no le ponen a usted el punteo de ese caso? Porque usted usó otros datos. ¿De dónde lo sacó? No me pudo contestar. Entonces, por eso es que ese tipo de situaciones los docentes se tienen que estar cubriendo, lastimosamente. Pero, les digo, no es por hacerles daño, no queremos hacerles daño, sino realmente que si ustedes ganan el curso, lo ganen sabiendo, haciéndolo, trabajándolo solo. Porque al final del trabajo ustedes están solos. Ustedes no están con su equipo de trabajo, de clase. ¿Ya? Esa es la razón por la cual nos evitamos, o sea, la Junta Directiva decidió no dar revisión de exámenes. ¿Ya? Entonces, lo mejor es lo que hacen acá. En la clase preguntar, hacer los laboratorios. Miren, muchas veces de los laboratorios salen los exámenes. Pero como no hacen los laboratorios, muchos, no estoy diciendo, esto no es general, ¿verdad? Ustedes, muchos no los hacen, solo los copian, o a veces ni los hacen, entonces no se dan cuenta. En el examen final del año pasado, uno de los problemas era de un laboratorio. Y fue donde se fueron a morir la mayoría. ¿Por qué? Porque no hacen sus trabajos. Entonces, esas son cositas que hay que ir mejorando a ustedes, y eso es lo que pretendemos con una licenciatura realmente importante. ¿Ya? Entonces, eso sí, el plan de repitencia tampoco les afecta. ¿Ya? Mientras estemos virtual, el plan de repitencia no les afecta, no hay revisión de exámenes, no hay exámenes extraordinarios. Lo único que autorizó Junta Directiva cuando estaba la pandemia más fuerte era que aquel estudiante que el día del examen estaba contagiado de coronavirus, presentaba, ahí sí que los documentos de soporte, pero no de un laboratorio cualquiera, sino del Hospital Nacional, de un centro de salud o de un laboratorio de categoría, y se le programaba el examen en otra fecha. Ese examen especial es lo único que autorizó Junta Directiva. ¿Ya? Steph González, ¿quiere decir algo? Sí, Lick, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice usted, mas no estoy de acuerdo con un punto, porque yo sé de que somos 175, 200 personas, pero fíjese que yo desde el 2020 vengo sacando esta clase, pero me he metido con una misma licenciada. Pero da la casualidad de que yo sí hice mi parcial, he hecho mis parciales a memoria, a conciencia. Entonces hablé yo con la persona que es encargado de los licenciados. Le mandé un correo y todo, y da la casualidad de que cuando esta licenciada le mandó al licenciado la resolución de mi parcial, pero da la casualidad de que mi parcial sí estaba cuadrado. Entonces yo no entiendo por qué también me sacaron 0 ahorita que me hice la retrasada también. Y yo siento que es bien injusto, licenciado, porque yo sé que hay ciertas personas que sí cometen el error de venir y juntarse y cosas así, ¿verdad? Pero cuando uno viene y hace sus cosas a conciencia, sí es bien perjudicado, porque sí, y créame que yo digo, pero ¿por qué no gano esta clase? Si en realidad, o sea, yo trabajo con números, y cuando me mandó el correo, se lo juro, yo hasta así como que, ¿por qué no gané esa clase? Pero en realidad no me iba a poner a pelear, ¿verdad?
y hasta tengo el correo de constancia de que tanto como la licenciada cuadró, yo cuadré. Y viene aquí mi pregunta del por qué yo no gané retrasada. Si ya van 2 años y yo hago mis ejercicios a conciencia, hago mis parciales a conciencia. Entonces, yo la verdad no quise ponerme a pelear ni nada. Yo sé de que, pues, o sea, tal vez sus razones tienen, pero me mandaron la resolución. Entonces, yo no estoy conforme con eso. Y hasta la fecha no estoy conforme. Entonces, sí, hay cositas de que yo sí, créanme que yo le entiendo y entiendo también a los licenciados, pero fueron bien injustos conmigo. Pues mire, Yo la solo verdad, quisiera hacer un pequeño comentario, Lix, si me lo permite. claro. Bueno, no sé si Steph ha llevado el curso conmigo, no sé si se refería a mi No, persona, no, pero licenciada, lo que quiero mencionar es que muchas veces el procedimiento sí está correcto, sí está bien hecho, está cuadrado, pero en donde fallan es en las preguntas, ¿verdad? Allí es en donde puede haber un poco de confusión a veces al analizar las preguntas. Puede ser que no estén respondiendo correctamente, porque yo sí he tenido muchísimos casos así, muchísimos casos en los cuales todo el procedimiento está bien hecho, pero las preguntas es en donde fallan. A veces todas las preguntas las tienen respondidas de manera incorrecta. Entonces uno se da cuenta de que no está bien comprendido lo que hicieron en la práctica porque no lo pueden interpretar al momento de estar respondiendo las preguntas. No sé si ese haya sido su caso, podría ser, no lo sé, pero le hago el comentario porque yo sí me he dado cuenta de que todo lo tienen muy bien hecho muchas veces y en donde fallan es con las preguntas y las preguntas son las que tienen la mayor ponderación. Disculpe, Lick. Sí, no hay pena. ¿Y saben por qué es eso que tiene la mayor ponderación? Porque la diferencia de administración financiera, o sea, los administradores con los contadores públicos auditores, es que nosotros administramos financieramente. O sea, con los resultados tomamos decisiones. En cambio, el contador público auditor, y se hace un análisis. ellos van Sí. a resultados. Nosotros trabajamos con los resultados, tomamos decisiones. Por eso es que tiene más valor en la administración financiera el análisis de los resultados, es lo que vale realmente. Y miren, se los digo porque nosotros tuvimos que ver equivalencias con auditoría y administración financiera, porque cuando pedían equivalencias de auditoría para administración, los regresábamos. ¿Por qué? Porque es precisamente el contador público auditor va sobre datos, ¿sí? Pero los administradores usamos la información. Es lo que pasa con métodos cuantitativos. Uno dice, ¿para qué me dan esto y por qué me esto tanta cosa? ¿Para qué me sirve? Para tomar decisiones. Esa es la gran diferencia de la licenciatura en Administración de Empresas con las demás carreras de la escuela, con economía y con auditoría especialmente, ¿ya? Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿ya? Y como le digo, el caso ese que de ese patojo, él cuadró, él le pegó a la cantidad. No estoy diciendo que ese sea su caso, ¿no? Porque no lo vimos, pero no eran sus datos. No eran sus datos de su problema. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Él cuadró finalmente porque iban a cuadrar porque los datos eran parecidos, pero no decirle algo. Eran 10 días el de su problema y él usó 15 por decirle algo. ¿De dónde sacó ese 15? Y son unas pequeñas cosas que les ponen, pero como no lo leen y se van, y como me cuadró y le pegué a la posible respuesta, ya tengo que sacarlo. No es así. Entonces, tengan mucho cuidado en sus exámenes, véanlos bien,